a hablar de los vectores en el espacio R3. ¿Por qué digo R3? Porque este de aquí, obviamente, si se dan cuenta, ya es un espacio tridimensional. Ya no estamos trabajando en qué cosa. En un plano XY, ¿verdad? Aquí es en el plano donde comúnmente hemos trabajado los vectores, ¿cierto? O alguno ya ha trabajado, no sé si me puede responder en el chat, si alguna vez ya ha trabajado en el plano X y Z, es decir, en el R3, los vectores. Entonces, ¿qué es un vector en R3? Pues obviamente lo que va a hacer es un vector que ahora aparte de pertenecer a un plano, o sea, de XY, va a tener una tercera componente vectorial. Es decir, va a estar, aparte de pertenecer al XYZ, va a existir una tercera componente. Es decir, va a ser una tercera componente la cual me va a ayudar a indicar, podríamos decir de una forma, me va a indicar cuando un vector, digamos, sale o entra al plano. Y esta es una palabra muy importante porque por lo general en pruebas de salida o en ejercicios, hay un ejercicio muy icónico de vectores que la siguiente clase vamos a estar resolviendo cuando hablemos del producto punto y cruz, que es el famosísimo ejercicio de Thanos, que si alguna vez han de haber estado en algún grupo de SPOL o algún grupo del PRE, hay un ejercicio que literalmente trata de Thanos y habla acerca de esto de un vector que sale o entra a la pantalla. ¿A qué nos referimos cuando un vector entra o sale? Pues voy a mover este plano de aquí, voy a hacerlo un poquito más de esta forma para que se trate, para que se vea la noción de que es que sale y entra de la pantalla. Cuando se refiere a que un vector, bueno, no, en el mismo acá, cuando se refiere a que un vector entra a nuestra pantalla o sale, en este caso cuando sale, es porque es un vector, vamos a trabajarlo aquí con componentes unitarias, vamos a decir que es un vector que tiene una componente ni, uy, estoy viendo el chat. El repaso va a dar más tarde el profesor Elkin Tuala, a las 10 porque a las 9:30 termina esta clase, para darles un descanso y que ustedes puedan, obviamente, descansar esa media hora y se preparen full para esa prueba de salida que tiene mañana de mate. Bueno, como les diciendo, esta componente, como está en el eje X, va a ser una componente Y, vamos a decir cualquiera, de X unidades. Ahora, si yo dibujo en el eje Y, aquí ya formo un vector J. Entonces, si yo sumara estos dos vectores, obviamente me va a dar ¿qué cosa? La prueba de salida mañana hay de matemáticas. De física no, de física es el 13 de marzo, por si acaso. Entonces, bueno, dejar de responder esas cosas. Si yo sumara esto por el método del polígono, no sé si aquí está la chica que una vez me preguntó y me dijo, ¿se puede usar el método del polígono en 3 dimensiones? Pues sí se puede, pero hay que ser cuidadoso. Y por lo general no se piden spoil. Entonces, si se dan cuenta, si yo sumara estos dos vectores, ¿qué me va a formar? Obviamente, un vector que pertenece al plano XY, ¿verdad? Y si yo sumara esto, ¿qué me va a formar? Obviamente que un vector que es del plano XY, ¿correcto? Aquí estaría mi vector, que sería sumar estas dos componentes. Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento una componente a la altura? Que estaríamos aquí en el plano R3. Es decir, agarro y le sumo un último vector, que ¿qué va a ser? Un último vector que va en la componente K, ¿ok? Aquí si se dan cuenta ya estoy tratando de formar algo en R3, porque vamos a ir haciéndolo parte por parte. Si somos I más J, como ya les dije, voy a tener ¿qué cosa? Un vector que pertenece al plano XY, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Este va a ser la suma de estas dos componentes, ¿ok? El azul. Entonces, el azulito vamos a poner aquí sumar I más J, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si finalmente yo agarro y a este vector que pertenece a I más J le sumo este vector K? Si uso el método del polígono, si se dan cuenta, no sé si lo pueden ver, que aquí es como que si yo cierro esto con esto, se forma una especie de hojita. Si se dan cuenta, como que yo formo un plano con estos tres vectores. Bueno, con este vector que estoy usando aquí de sumar I más J y el vector K es como si yo formara un plano. Si se dan cuenta aquí con el dibujo. ¿Me pueden confirmar en el chat si se ve o no a la idea que me refiero? Sí, ya. Entonces, este planito de aquí, ¿de qué me sirve? Pues en ese plano,
es donde yo voy a sumar con el método del polígono, ¿qué cosa? Pues al vector de la suma de I más J con ese vector K. Y finalmente, de esta noción, que es lo que yo terminé formando, voy a terminar formando un vector. ¿De qué dimensión? Pues de R3. Que este vector, ¿de dónde va a ser? Va a ser de I más J más K. ¿Ok? Y se dan cuenta que aquí saldría un vector que va a tener ¿qué cosa? Un ancho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su ancho? Pues va a ser en I. Bueno, no, va a tener, sí, sería un ancho. Va a tener un largo, que va a ser en J, y una altura, que va a ser en K. Entonces, así es lo que nosotros podríamos ver un vector que pertenece al espacio. Cuando este vector, la puntita, está dibujándose para esta dirección, vamos a hacer aquí un plano R3. Cuando esta puntita apunta hacia acá afuera, digamos, todo lo que esté aquí en esta dirección, para acá, y aquí está mi plano, ¿verdad? Todo lo que apunte para acá, si se dan cuenta, eso es lo que se refiere con que sale. Ahora, ¿qué se refiere cuando entra? Es obviamente que va para esta dirección contraria, es decir, que va atrás de, podríamos decir, de este plano que yo tengo acá, ¿ok? De esta hojita. Se dan cuenta que este vector, ¿a dónde va? Entra adentro de mi hojita. Y de esta hojita de acá hay uno que sale. Más adelante vamos a ver también cómo podemos ver esto, porque esto lo preguntan con una propiedad, bueno, no, esto lo preguntan con la famosa regla de la mano derecha, que se aplica en producto cruz. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta aplicando el producto cruz cuando el vector apunta hacia afuera, es decir, me está apuntando a mí, o cuando apunta hacia adentro. Una forma más o menos también de verlo es que cuando, como es un compañero aquí, se apunta al eje X positivo, se podría decir que es como que está saliendo el vector. Si no me equivoco, creo que sí, para todos los casos se podría también ver de esa forma, pero es mejor recomendable usar producto cruz. Pero sí, cuando ustedes formen un vector del espacio, no les van a decir eso. Eso va a ser más adelante con producto cruz. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar también estas dichosas componentes que yo aquí formé a través de los vectores unitarios, que también ya más adelante vamos a hablar? ¿Qué es lo que yo formé con estos dichosas componentes? ¿Qué es lo que... ¿Se acuerdan que una vez yo les dije que para encontrar un vector, ¿qué podía hacer yo? Un vector, ¿cómo se lo encontraba? Como la resta de un punto en el espacio, punto final, voy a poner X final, voy a ponerle un punto final, menos la resta de qué cosa, menos la resta de donde inicia el vector, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que yo les dije que esto también se puede aplicar tanto para el plano XY como para un plano XYZ? Entonces, bajo este concepto previo, ¿qué es lo que dice? Por lo general, en los ejercicios que les van a dar van a ser con figuras geométricas para que ustedes se puedan guiar en el espacio, porque si le dan un vector de esta forma, aquí está un vector, ustedes me podrían decir las componentes ahí, siendo sinceros, ustedes me podrían decir las componentes de este vector, si les dan un vector así en un examen. No, ¿verdad? O sea, aquí nadie podría, ninguno de nosotros aquí podría decir hacia dónde está ese vector, o sea, no tendremos nada para con qué medir al dichoso vector, ¿verdad? Ajá, no se logra diferenciar en dónde estaría el vector. Es ambiguo. Es por eso que muchas veces se usan estas figuras geométricas para, así con las medidas de estas figuras geométricas, yo encontrar hacia dónde está el vector. Ahora, yo tengo dos formas de enseñar el cómo encontrar estas componentes. ¿Cuál es la primera, la más efectiva? Pues es restando puntos. Es decir, a lo que lo que les enseñé, que si yo tengo un vector, ¿a qué va a ser igual? Al punto final, que puede ser de x, y, z, o de solo x, y, o incluso de y, z, puede ser de un plano, menos un punto inicial. Ahora, esta es la primera forma. Vamos a aplicarla en este ejercicio. Si se dan cuenta, en este caso me han dado todas las dimensiones de este cubito. Y también me han dado, ¿qué cosa? El punto final y el punto inicial, ¿verdad? Se dan cuenta que está el punto final y este es el punto de inicio. El punto final siempre es donde está la z del vector, que es decir,
esta, este puntero, por decirlo de una forma. Entonces, si yo quiero formar este vector B, como yo ya estoy observando aquí el puntito final, ya me lo han dado, es 3,2,6, que significa que yo aquí le puedo escribir 3,2,6. Menos, ¿cuál es el puntito inicial? Pues obviamente es 0,0,0,0, ¿verdad? Sería 0,0,0. Ahora, si yo resto esto, ¿qué me va a dar? Un vector que, bueno, sería 3 menos 0 es 0. 2 menos 0 es 0 y 6 menos 0 es 0. Es decir, que me va a dar un vector de qué forma? 3,2,6. Y ahora si yo lo escribo en sus coordenadas rectangulares, ¿qué va a ser este vector? Pues va a ser un vector 3i más 2j más 6k, ¿verdad? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no me daban este puntito? Es decir, vamos a decir, uy, no me lo dieron, vamos a tachar, ¿ok? ¿Cómo yo puedo ver cuál es este puntito? Vas a decir, uy, no está este puntito, no me lo han dado. ¿Cómo yo me puedo fijar cómo es el puntito? Pues si se dan cuenta, aquí me han dicho que este punto es 0,0,6. ¿Qué significa? Que todo este planito que está aquí, ¿sí lo ven? Que sería justamente, está contenido también dentro de esta carita del cuadrado. Bueno, no cuadrados, porque se dan cuenta los lados son diferentes. Entonces, toda esta carita de aquí, toda esta carita de aquí, significa que está a la altura de 6. Es decir, que esto podemos decir que está a 6 centímetros. Es como el techo de nuestra casa. Está a, digamos, ¿cuánto sería? 2,20 metros de altura, un poquito más. Entonces, este techito está a 6 metros bueno, 6 unidades de altura, que eso sería en el eje Z. Ok. Ahora, ¿qué más me están diciendo con las mediciones de este cubito? Que un ladito, ¿cuánto vale? Si este puntito está aquí en 3,0,0, ¿el 3 a qué hace referencia? A el punto en X. Aquí igual se les voy a poner, esto de aquí hace referencia a X, esto de aquí hace referencia a Y, y esto de aquí hace referencia a Z, ¿ok? Entonces, si esto está en la componente de Y, si se dan cuenta, me está diciendo, hey, este ladito vale, si el punto aquí es 3,0,0, el X es el de 3, ¿verdad? X es igual a 3. Entonces, este ladito vale 3. Ahora, ok, ¿qué más me dan? Me dicen, ojo, ahora, este puntito de acá, ¿qué me están diciendo? Están diciendo es 3,2,0, ¿verdad? Es decir, que es un punto que está en justamente el plano IJ. ¿Qué significaría que esté en el plano IJ? Si se dan cuenta, me están diciendo, hey, aquí si se dan cuenta, este puntito, bueno, lo modifiqué porque me di cuenta que escribí mal. Este puntito es el 0,2,0. ¿Qué significa? Bueno, aunque aquí el cuadradito me di cuenta que lo dibujé mal, significa que esta parte de atrás, que sería el largo de este cuadradito, de este cubo, también va a tener, obviamente, el mismo largo, ¿verdad? Porque es una figura homogénea. Entonces, este largo con este largo son iguales, ¿verdad? Entonces, tiene mucho sentido que este puntito en el espacio sea 3,2,0. Entonces, viendo esa información que me han dado, es decir, que esto de aquí, ¿cuánto vale? 3 unidades, ¿verdad? Esto de aquí, ¿cuánto vale? 2 unidades, ¿verdad? Y ahora finalmente también la altura, ¿cuánto yo sé que vale? 6 unidades. Ahora, si este puntito se encuentra justamente en esta esquinita, ¿qué significa? ¿Está en dónde? Justamente en los 6 de altura, ¿verdad? Pero, ¿en qué más se encuentra? Si yo parto desde aquí, desde el punto 0,0,6, ¿qué significa que ha recorrido el puntito? 3 unidades en X, 2 unidades en J y una en K. O como también me dice un compañero, yo lo puedo ver como la suma de este vector con este vector. Sería el vector 3 en Y más el vector 2 en J más el vector 6 en K. También lo podemos ver de esa forma. Entonces, así es la forma en que muchas veces les han de dar los ejercicios.
Es decir, que nos van a dar figuras geométricas en las cuales yo voy a tener que identificar los puntitos que me interesan. Y esa es una de las formas. ¿Cuál es la forma que yo también suelo utilizar? Que no es muy práctica, que me enseñó igual un profesor del pre, se llama el método de los carritos. ¿A qué se hace referencia con método de los carritos? Imaginen que aquí es donde inicia su puntito, ¿ok? Si yo hago este recorrido, tengo que llegar a este otro punto solo moviéndome una sola vez por cada eje, es decir, por el eje X, por el eje Y o por el eje Z. Entonces, ¿qué significa? Si yo recorro, puedo moverme de esta forma. Puedo decir, hey, mover 3 unidades en X. Ok, le digo, voy a mover 2 unidades en Y y finalmente me muevo 6 unidades en K. Y esas van a ser las componentes de mi vector. Este de aquí no se los recomiendo tanto porque no siempre las figuras geométricas voy a poder realizar este proceso. Y hay que ser un poquito, hay que ser un poco minucioso con eso. Es decir, el método que tienen que usar realmente es el de restar un punto final, un punto de llegada, menos un punto inicial. Otro método otra forma en que también puedo realizar ese mismo camino es decir, hey, subo 6 unidades, me muevo 3 en X y me muevo 2 en Y. Entonces, ese también es otro caminito. Es por eso que les digo que es mejor que utilicen esta forma, que es la verdadera, o sea, esta es la optativa, que es el punto final menos el punto inicial. Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud de un vector? Tomando en ejemplo el ejercicio bueno, lo que yo les estaba realizando con cuando estamos formando el primer vector, si yo trazo en esta dirección un vector unitario, cualquiera de cualquier componente, y ahora muevo un vector Y, ¿ok? ¿Qué tengo aquí? Aquí está mi vector unitario Y, ¿verdad? Entonces, como yo les dije, vamos a decir que aquí vamos a formar la componente en X de este vector, y aquí va a ser la componente en Y de este vector, que va a ser dr3, ¿ok? Entonces, si yo sumo este vector X y Y por método del polígono, ¿qué puedo hacer? Puedo sumar de esta forma, y este vectorcito de aquí, el vectorcito azul, ¿a qué va a ser igual? A la suma de AX más AY, ¿verdad? Y si yo quiero conocer esa magnitud, ¿cómo encontramos la magnitud de AX más AY? Si yo sé que esto es un vector que está en X y en Y, el vector AX, ¿cómo estaba escrito? AX simplemente es AX y, ¿verdad? Porque no tiene componente en Y, es solo este vector solito. Ahora, ¿cuál es el vector AY? Bueno, A sub Y es la componente en Y de ese vector, pero en J. ¿Ok? Aquí estaría en J, no tiene ninguna componente. Entonces, si yo hago esa suma vectorial de AX más AY, ¿qué me va a quedar? Vamos aquí a dejarlo sin el módulo, sin la magnitud. ¿Qué me va a pasar si yo hago esa suma? Es decir, sumo AX más AY como vectores. Me va a dar un vector AX y más AY en J, ¿verdad? Ok, ahí formé un vector. Ahora, si yo calculo su magnitud, ¿cómo va a ser? Por Pitágoras era, la magnitud sería, la magnitud de x más y al cuadrado es igual a la suma de las componentes al cuadrado. Sería AXY al cuadrado, ¿más qué cosa? Más AYJ al cuadrado, ¿correcto? Vamos a dejar esta expresión solamente hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí la vamos a dejar. Ya van a ver por qué la dejamos solamente hasta aquí. Y voy a poner ojo. No, voy a poner de este ladito, ojo. Ahora, si le sumo por último a estos vectores, otra vez como hicimos la anterior vez, la componente en z de dicho vector sería AZ en K, ¿verdad? ¿Qué tengo que realizar yo? Por método del polígono, ¿qué sería? Tengo que volver a cerrar esto. ¿Cómo lo cerraría?
pues va desde, sería de esta forma, ¿verdad? El punto de inicio al punto de fin. Y este vector ya sería mi vector A, ¿correcto? Y ese vector A, ¿cómo estaría formado? Ese vector A es igual ¿a qué? A la suma de mi vector, mi componente en Z, vamos a decir el vector AZ, más justamente ¿qué cosa? Más la suma de AX más AY, ¿verdad? Y de manera final, si yo realizo la componente de este vector, ¿qué va a pasar? Yo ya sé que este de aquí, ¿qué cosa es? AX más AY. Este es un solo vector, ¿correcto? Y este solo vector es el que producimos acá, ¿verdad? Es el vector A solito AX más AY. Ahora, si yo calculo la magnitud final de este vector A, es decir, ¿a qué tendría que ser igual? A la raíz cuadrada ¿de qué? De la suma de sus catetos al cuadrado, ¿verdad? ¿Correcto o no correcto? Ahora, esto aquí vamos a expresarlo mejor solo con la raíz. Aquí sería esto en raíz, y manera que esto también quedaría en raíz, ¿verdad? Entonces, si yo elevo al cuadrado estos términos, ahora que van a estar dentro del vector, ¿correcto? ¿Qué me va a quedar? AZ al cuadrado, y como esto está en una raíz cuadrada, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a quedar? Si estos están justamente dentro también de una raíz cuadrada, pero yo los elevo esta raíz al cuadrado, ¿qué va a pasar? Simplemente me va a quedar que la magnitud de un vector va a ser como un Pitágoras en R3, ¿verdad? Va a ser cada una de sus componentes al cuadrado, también dentro de una raíz. Entonces, esta es la forma de calcular la magnitud de un vector en la tercera dimensión, o sea, un vector en el espacio. De esta forma ya tenemos una ecuación ¿para qué? Para calcular la magnitud de un vector en el espacio. Entonces, y ahí se dan cuenta que para calcular la magnitud de este dichoso vector A, este vector A simplemente será como un Pitágoras, pero de tres componentes, es decir, de AX, AY y de AZ. Ahora, vamos a hablar, vamos a formar vectores con esta imagen de aquí, ¿ok? Vamos a ver si entendieron. Vamos a ir formando primero el vector C. ¿Y qué significa que también tengo que realizar? Si voy a hacer este vector, tengo que encontrar todos los puntitos que me interesan, ¿verdad? Entonces, para ir formando esos puntitos, los voy a hacer de rojo. Bueno, ajá, de rojito entonces. Este puntito ya sé que es el origen, que es 0, 0, 0. Este puntito de acá es 3,0,0. Y este puntito de acá es 0,8,0, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Este acá me está indicando el ancho y este acá el largo, ¿verdad? Entonces, si yo uno estos dos puntitos en este plano, es decir, si antes ese era un plano XY, ¿sí? Aquí está el plano XY, ¿verdad? Pero está acostadito. Es como decir que aquí está 3 y aquí está 8, ¿verdad? Si yo unía estos puntitos en este plano común, aquí ya lo pueden ver, ahora sí ya lo volvemos a parar, como nosotros lo conocemos. ¿Qué pasaba cuando uníamos un puntito? ¿Cómo lo escribíamos cuando uníamos estos dos puntitos? Está 3 y 8. Ahora, este puntito, ¿cómo se lo escribía? Como el punto en X y Y, ¿verdad? ¿Y este cuál sería? 3,8. Sería un puntito 3,8, ¿correcto? Entonces, justamente eso es lo que aquí también pasa. Yo al momento de formar y querer encontrar este puntito, ¿qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar el puntito 3,8, y como está justamente en esta parte del plano, si se dan cuenta, está en la carita de base de la figura geométrica,
Esto obviamente va a ser 0. Entonces ahí encontré un puntito de interés, correcto. ¿Por qué es un puntito de interés? Ahora voy a borrar esto. Porque si yo quiero encontrar el vector C, ¿cómo encuentro el vector C? Es igual a la resta del punto final menos qué cosa, menos el punto inicial, ¿correcto? ¿Por qué 0 en Z? Me pregunta un compañero. Es 0 en Z porque si se dan cuenta, aquí sobre qué estoy. Estoy sobre el plano XY. Estoy en la parte de la carita de mi cubito. Estoy justamente en la base. Entonces, en esta base, ¿qué hay? Aquí no hay altura, ¿verdad? En esta basecita es como ustedes ahorita que están sentados sobre su silla. Ustedes no están a ninguna altura, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que este puntito 3,8,0 se lo escribe de esta forma, porque en Z no hay ninguna altura, ¿correcto? Ahora, si yo escribo, ¿cuál va a ser mi punto final para el vector C? Va a ser el 3,8,0, ¿verdad? Entonces, punto final es 3,8,0. Ahora, ¿cuál es mi punto inicial? 0,0,4, ¿correcto? De esta forma, yo tengo que ir restando X con X, Y con Y Z con Z, ¿verdad? Entonces, ¿de aquí qué forma? Sería 3 menos 0, 8 menos 0 y 0 menos 4. De esta forma, ¿qué me va a quedar? 3,8, menos 4. Y ahora sí, nosotros podemos formar nuestro vector C. ¿Cuál va a ser? Va a ser 3i más 8j menos 4k. ¿Ok? Ese va a ser nuestro vector C. Ahora, ¿cómo formamos el vector B? Aquí se puede hacer de varias formas, se puede ser muy creativo, de hecho. Si se dan cuenta, esta carita, ¿qué es? Esta es la misma carita que se forma aquí en KI, ¿verdad? Entonces, aquí es como si se formara un planito. Entonces, ahí se podría hacer el vector de dos formas, o con una resta o utilizando el plano. Les vamos a usar una resta. ¿Cómo encuentro este puntito, muchachos? Este puntito sería lo mismo que yo agarrar el puntito que encontré acá y hacerle ¿qué? Y hacer que suba ¿cuántas unidades? ¿Cuántas unidades tiene que subir el puntito? Ahora arriba. Si yo agarro y lo muevo, digo, hey puntito, sube. 4, ¿verdad? Como me dijo un compañero. ¿Por qué 4? Porque en esta altura, que es esta carita, siempre se va a mantener este planito aquí, de esta carita de A4 de altura. ¿Correcto? Entonces, por eso, como dice un compañero, si yo agarro este puntito, le digo, hey puntito, sube por esta misma línea y llega hasta aquí, llega al punto 3,8,4. Aquí la anoto 3,8,4. Entonces, para el vector B, aquí vamos a escribir vector B, es otra vez el punto final menos su punto inicial. ¿Cuál va a ser su punto final? El punto final siempre es ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? La saeta, es decir, esta punta de flecha, ¿ya? La punta de flecha se llama saeta. Entonces, si escribimos aquí el punto final, ¿cuál es? 0,8,0, como justamente aquí me da el ejercicio. Aquí anotamos 0,8,0 menos el punto inicial. ¿Cuál es su punto inicial? Sería el punto 3,8,4, que es de donde se empieza a dibujar el vector. 3,8,4. Ahora, si restamos, ¿cómo me va a quedar este vector? Sería 0 menos 3. ¿Eso cuánto da? Menos 3, ¿verdad? Ahora sería 8 menos, aquí está un menos, el 8 de acá, 8 menos 8 es 0. Ahora sería 0 menos 4 menos 4. Y aquí nosotros ya formamos al vector B, que ¿cómo se lo puede ver? Como un vector menos 3i más 0j lo podemos poner, aunque no es o no es obligatorio, y aquí menos 4k. Ahora, ¿cuál es la otra forma que les iba a decir? Es que si nosotros vemos esta carita de aquí, como el plano formado por K y Z, yo la puedo mover esa hojita, es decir, esta hojita que se forma aquí,
Yo la puedo mover y la puedo mover de esta forma. ¿Ok? Y aquí, ¿qué sería? K y sería I. Es como que ustedes vengan y se paren aquí, justo al frente de esta carita, y la vean. Entonces, como ustedes se paran ahí y ven la carita, ustedes ya se dan cuenta que ese vector, ¿cómo se forma? Se mueve en esta dirección, ¿verdad? Uy, la colita se me bajó para el otro lado. Bueno, se dan cuenta que este vector sería justamente aquí el vector B, que está en KI, ¿verdad? Y ahora, ustedes por método analítico, si se dan cuenta que aquí es 4 de altura, esta componente, ¿cuánto tiene que ser? Menos 4K, porque apuntaría esta componente hacia abajo. Ahora, la otra componente, ¿hacia dónde va? Aquí hay que tener cuidado, porque en este sentido es I positivo y en este sentido es menos I. Entonces, como para la derecha va a ser menos I, cuando yo me paro aquí al frente de esa carita, si yo dibujo el otro vector unitario, va a ser menos 3i, ¿verdad? Y estos dos componentes rectangulares van a formarme mi vector B en el espacio, que justamente no tiene componente en J. ¿Ok? Ahora, por último, vamos a calcular al vector A. Vamos a hablar de cosenos directores, vectores unitarios y vamos con ejercicios de celda. ¿Ok? Ahora, el último vector, que es el vector A, ya sabemos que es punto final menos punto inicial. ¿Ok? Ahora hay que encontrar su punto final y su punto inicio. ¿Cuál va a ser su punto final? Si se dan cuenta, la saeta, la punta de flecha está en 0, 0, 0. Entonces yo ya puedo ir aquí escribiendo eso. Aquí sería menos 0,0,0, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el punto final? Perdón, ¿cuál es el punto? Uy, perdón, aquí lo escribí al revés. Ya, ¿cuál es su punto de inicio? Es donde se empieza a dibujar el vector. Y justamente ese puntito ya lo encontramos. Desde aquí empiezo a dibujar yo mi vector. Ese puntito es menos, pongo aquí, y aquí sería 3,8,4, ¿cierto? Ahora, este vector, ¿cuál sería? Sería 0 menos 3, menos 3. 0 menos 8, menos 8. 0 menos 4, menos 4. Y finalmente mi vector ¿a qué sería igual? A menos 3i menos 8j menos 4k. Y así nosotros encontramos las componentes rectangulares ¿de qué cosa? Pues de un vector. Así nosotros lo encontramos. Hasta aquí, ¿alguna duda con cómo encontramos las componentes rectangulares de un vector? En efecto, la tercera dimensión es tremenda, como dice un compañero. ¿Puede hacer otro ejercicio yendo juntos? Claro que vamos a hacer más ejercicios, pero los haremos después de qué? De hacer estos ejercicios de CEL. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Ahora vamos a hablar de los cosenos directores. Si se dan cuenta, aquí yo les puse tres dibujitos y de un vector en el espacio. Este vector en el espacio, ¿cuál va a ser? Vamos a dibujar aquí un vector en el espacio. ¿Ok? Vamos a decir que es este vector. Entonces, este vector en el espacio A, ¿ok? Se le puede dibujar direcciones con respecto a qué? Con respecto a cada eje coordenado, ¿ok? Con respecto a cada uno de estos ejes coordenados, yo le puedo formar un ángulo. La calculadora debe estar en grados, si no me equivoco. Sí, grados. Entonces, cuidado ahí. Entonces, si yo trato de dibujar estos ángulos con el vector, aquí a mí no me gusta tanto dibujarlos porque no son tan notorios. Por eso es que yo hago estas tres perspectivas para mostrarles qué son esos cosenos directores. Entonces, si yo agarro este vectorcito y le dibujo con el eje Y, ¿qué perspectiva me va a quedar?
me va a quedar esta perspectiva de acá. Si yo me muevo, voy a ver esta perspectiva. Entonces, este vectorcito, como pueden ver aquí en la gráfica, yo le puedo proyectar ¿qué cosa? Una altura y el eje Y. Es decir, que aquí yo voy a formar como una especie de planito. Y ahora el vector lo puedo analizar como lo hacíamos en la segunda dimensión, ¿verdad? De esa forma nace el concepto de coseno director, que me ayudan a saber las direcciones de los vectores con respecto a cada eje coordenado. Entonces, aquí se forma el angulito que dibujé acá, ¿verdad? Y aquí no es tan notorio que está con el eje Y, el eje unitario Y. Entonces, si esto de aquí es AX, ¿ok? Yo lo puedo descomponer, ¿cierto? AX, ¿qué va a ser? A la magnitud de A, ¿por qué cosa? Coseno de este ángulo director, ¿verdad? Como lo hacíamos así en segunda dimensión en analítica, ¿verdad? Si nosotros descomponíamos un vector de esta forma que está en el plano, ¿cierto? Está XY, aquí está un ángulo. Esta componente AX, ¿cómo se la reescribía? Como AX es igual a la magnitud del vector coseno de el ángulo. Y eso es justamente lo que aplicamos aquí. Entonces, si este coseno directo, si AX es igual por coseno, bueno, perdón, aquí AX es igual a ¿qué? La componente en X del vector es igual a la magnitud del vector coseno director. ¿Qué encuentro aquí? AX sobre la magnitud de ¿a qué hace igual? Al coseno director. Y yo, si yo despejo esta expresión, puedo encontrar cuánto vale ese ángulo. Es decir, el ángulo va a ser igual al coseno a la menos 1 de AX sobre la magnitud del vector. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo realizo este mismo proceso con cada una de las caritas, se dan cuenta que llego a encontrar la misma conclusión. Pero cada coseno director, ¿qué tiene de diferente? Va a depender de qué cosa, de qué depende. Depende de justamente cada componente en la que yo estoy proyectando esta dirección. ¿Se dan cuenta? Si yo proyecto esta dirección con el ángulo beta, ¿qué forma? Justamente forma que otra dirección con la componente en Y. Si yo ahora hago otra proyección, ahora con el eje de la altura, ¿qué vuelvo a formar? Otro coseno director. Entonces, ojo, las palabras, estos signos que yo estoy escribiendo aquí, alfa, beta y gamma, están asociados a cada eje. Es decir, este va a estar asociado al coseno director en el eje X, este en el eje Y y este en el eje Z, ¿ok? Entonces, están asociados con cada uno de estos ejes coordenados, ¿ok? De esta forma, yo ya tracé esto. Ahora, ¿qué es lo que cumplen estos cosenos directores? Cumplen una propiedad muy bonita, que la suma de los cuadrados de los cosenos directores, es decir, el coseno al cuadrado del coseno director de alfa, más el coseno al cuadrado de beta, más el coseno al cuadrado de gamma, esto siempre tiene que cumplir que esta propiedad vale ¿cuánto? Vale 1, ¿ok? Esto siempre se va a cumplir con los cosenos directores. Ahora, un trabalenguas que suele usar es por, ¿saben cuál es? La suma al cuadrado de los cosenos directores de un vector arbitrario es igual a 1. Si no da 1 estaría mal. Ahora, miren esta preguntita de CL que yo tengo por aquí de un año pasado. Miren, les pusieron el cuadrado de la suma de los cosenos directores de un vector es igual a 1. Ahora sí vamos a poder empezar con CL dado esta breve introducción. Porque, bueno, falta hablar de una cosita más. Estos cosenos directores me ayudan a formar algo llamado vectores unitarios. Que si se dan cuenta, los vectores unitarios, ¿a qué se parecen?
a los cosenos directores. ¿Y por qué son vectores unitarios? Un vector unitario, un vector siempre tiene un unitario, es decir, es un vector que va a tener una magnitud de 1, pero cumple con una propiedad muy bonita, que va a mantener la dirección del vector. Entonces, las aplicaciones de un vector unitario, como lo tengo aquí escrito, es que si yo encuentro el vector unitario de un vector cualquiera que yo quiera, con ese unitario, si yo lo multiplico por un escalar, voy a encontrar todos los vectores que se parezcan a mi vector A, pero les puedo encontrar con diferentes magnitudes. Esa es una aplicación muy bonita, que es la notación AB menos CD más BC. Este tipo de notación de AB menos CD más BC, es decir, la notación AB, me hace referencia a que el punto de inicio es A, el punto de fin es B. ¿Ok? Si no me estoy equivocando. Va de A a B. ¿Ok? Entonces, tenemos que, vamos a sacarle una capture a este vector, perdón, a la imagen, porque si no, no vamos a tener mucho para analizar, pues se confunden también. Entonces, ahí se ve mejor, ¿verdad? Para uno poder analizar, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, ahí sí uno ya puede seguir el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo cada vector, ¿ok? Vamos a tratar de dibujarlos mejor, ¿ok? Vamos, a ver, el vector AB, ¿cuál sería? Sería el vector que va de dónde a dónde. De este punto, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Aquí estaría el vector AB, ¿cierto? Ahora, ¿cuál va a ser mi vector CD? Va a ser el vector que va de dónde a dónde. Siguiendo como este planito, ¿verdad? Veces que les dije que hay veces que es mejor usar los puntitos, porque aquí uno al ojo no podría sacar de la forma correcta las componentes. Era finalmente, ¿cuál es el último vector? El vector, y casi lo escribo esto, aquí va el vector CD y el vector final que es BC. Entonces el vector BC, ¿de dónde va a dónde va? Pues va de aquí a acá, ¿cierto? Ojo con este ejercicio porque es de examen. Entonces, ajá, aquí está el vector BC. Puede ser que les hagan un taller, una PES. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor forma para calcular los vectores? En este caso, el vector A, el vector AB lo podríamos encontrar de una. ¿Por qué de una? Porque este vector, ¿por qué está formado? Es simplemente una línea que hacia arriba, ¿verdad? Es una flecha que apunta hacia arriba. Entonces, si apunta solamente hacia arriba, significa que solamente está dirigido sobre Z. Con solo estar sobre Z, yo puedo decir que si me dicen, hey, todo esto tiene 10 de altura, significa que esta componente vale solamente 10K y las otras componentes son 0. Ahora sí vamos a empezar a usar puntos para dibujar el vector BC, ¿ok? No me gusta cómo se ve aquí. Vamos a escribirlo más abajito. Está BC. Ahora, este punto en el espacio, vamos a poner X y Z inicial. ¿A qué punto, a cuánto va a valer? Voy a poner esto, una flechita acá porque después se descuadra el ejercicio. Entonces, este puntito, ¿qué va a hacer? Si aquí es el punto cero, yo me muevo sobre X, ¿verdad? Aquí si no se acuerdan, porque ahí está. Esta línea es X, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale X? Me dicen, hey, este ladito y este ladito valen 2. Entonces, aquí valdría 12. Y ahora, ¿cuánto subo?
Subo solamente en Z, ¿verdad? Entonces, si subo en Z, este puntito en el espacio, ¿cuánto sería? 12,0, ¿cuánto en Z? 10, ¿cierto? Ahora vamos con el otro puntito. Me dicen, hey, parto del inicio. Me muevo hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? 5, muchachos. 5 unidades. Y ahora me muevo hacia adelante. ¿Cuántas unidades? 12. Entonces, este puntito de acá, vamos a poner el punto final en X, Y, Z. ¿A cuánto va a tener que valer? ¿A cuánto en X? 12, ¿verdad? ¿Cuánto en Y? Pues la figura geométrica tiene ancho. Y este de aquí vale 5. Y como está en la base, esto vale 0 en C. Y ahora, mi vector BC, ¿a qué va a ser? A la resta del punto final, que ¿cuánto vale? 12,5, 0, menos mi punto inicial, que es 12,0, 10, ¿cierto? Restando esto, ¿qué me quedaría? Pasito a pasito, ¿qué me quedaría? 12 menos, perdón por la coma, 12 menos 12,5 menos 0, 0 menos 10. De manera que el vector BC finalmente, ¿cómo sería? 12 menos 12 sería 0, 5 menos 5, 0, 0 menos 10, menos 10. Y este vector sería, como esto es X, esto es Y y esto es Z, sería 5J menos 10K. ¿Ok? Ahí vamos teniendo dos vectores. ¿Cuál es el último vector que me falta? El vector CD. ¿Ok? Entonces, esto también vamos a ver los puntitos en el espacio. Yo ya conozco este puntito de acá. Entonces, ahí voy bien. Solo me falta conocer este puntito de acá. ¿Que cuál sería? Como simplemente está sobre ¿dónde? Sobre el origen, ¿verdad? Está en XY 0 y solo sube ¿cuánto? Z unidades hacia arriba. Entonces, ¿este vector qué sería? Sería 0,0. ¿Cuál era la altura de esta figura? 10. Y ahora sí ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Cuál es su punto de inicio de este vector CD? 12,5,0. ¿Cuál es su punto de llegada? 0,0,10. De esta forma, reescribiendo aquí, que sería 0,0,10 menos punto de inicio 12,5,0. De esta manera vamos escribiendo la operación, sería 0 menos 12,0 menos 5,10,0. Y este vector CD, aquí debe ser igual, menos 12i menos 5j más 10k. Y ahí tenemos todos los vectores que necesitamos, ¿cierto? Ahí ya tenemos todos nuestros vectores, ¿cierto? Entonces vamos a ver este un poquito acá. Vamos a poner 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pedía? La operación AB menos ¿qué? Menos CD más BC. ¿Correcto? Ya, ahí está la operación. Esto es igual a tanto, esto es igual a tanto, esto es igual a tanto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Como es menos CD, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar menos por menos 1 todo este vector. ¿Ok? Entonces, de esta forma, como es por menos 1, ¿qué quedaría? 12i. ¿Qué pasó? Ya. ¿Sería cuánto? 12i, ¿cierto? ¿Más cuánto? Más 5j menos 10k. ¿Y el vector BC cuánto sería? 0i más 5j menos 10k. Finalmente, el vector B, ¿cuánto vale? 0i más 0j más cuánto? 10k. De esta forma, ¿qué me va a quedar? AB menos CD más BC es igual a ¿qué?
0 más 0, 0. Más 12, 12 ahí. 5J más 5J, 10J. Menos 10 más 10, 0. Y me quedaría 0 menos 10, menos 10K. Entonces, ¿tenemos la respuesta o no tenemos la respuesta, muchachos? ¿Nos dio o no nos dio? ¿Cuál es la respuesta correcta? B, ¿verdad? Y tenemos la respuesta correcta. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué tal les pareció este ejercicio? ¿Fácil, difícil, jodido? ¿Por qué en la B solo puse 10K? Porque el vector, si me doy cuenta que va de A hacia B, ¿qué es? Es una flechita que solo va hacia arriba. Entonces, como por propiedad es lo mismo que yo este vector lo traslade acá. Si te das cuenta, ¿cuánto vale la altura de esto? Vale 10 unidades. Y no tiene componente ni en X ni en Y. Es por eso que el vector AB solamente es un vector 10K. ¿Resolví tu duda? ¿Alguien tiene alguna duda más? Pregunten, pregunten. ¿Nadie más tiene alguna duda? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos de acuerdo o no de acuerdo? Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Y va a ser el último por el día de hoy. Será el último. Porque si no, ¿qué va a pasar? Ajá. Ya. Me dicen, los cosinos directores de un vector t, ¿qué me están diciendo? Me dicen, hey, sus cosenos directores son ¿cuánto? Voy a poner aquí el vector t y me dan dos cosenos directores, ¿verdad? Van aquí. Sus cosenos directores son ¿cuánto? Coseno de alfa igual a ¿cuánto? A 1 sobre la raíz de 26, ¿verdad? ¿Qué me dan? Coseno de beta es igual a ¿cuánto? A menos 3 la raíz de 26, seno de gamma es igual a ¿cuánto? A menos 4 raíz de 26. Entonces, en base a estos cosenos directores, yo puedo formar al vector t. ¿Por qué puedo formar al vector t, muchachos? Porque hay que recordarse la definición de estos cosenos directores. Los cosenos directores, ¿qué son? Son igual a la componente del vector, en este caso sería tx sobre la magnitud del vector t. El coseno director en y, ¿cuánto sería? Sería ty sobre la magnitud de t. Y el coseno director en z, ¿cuánto sería? Perdón, aquí, este es el signo, aquí está. ¿Cuánto sería? La magnitud, perdón, la componente en z sobre la magnitud. Entonces, muchachos, esto no me brinda información de esto. ¿Qué información me está brindando? Como todos los denominadores son raíz de 26, me están diciendo, hey, la magnitud del vector t es igual a 26 unidades, pongamos. Pero a su vez, acordándome yo de la definición de los cosenos directores, ahora sí voy a borrar esto, me dar cuenta de qué, de que este coseno director lo puedo igualar ¿con qué? Con la expresión de acá, ¿verdad? Entonces, tx sobre t, ¿a qué va a ser igual? A esto, ¿verdad? Entonces voy a ir moviendo estos de arriba a abajo, ¿ok? Para reescribir su significado, ¿ya? Esto de aquí, bueno, no. Estos de aquí los vamos a mover para acá arribita. Estos de aquí los voy a bajar. Y ahí tenemos los datos, ¿ok? De esta forma, reescribiendo todo esto, en teoría, ¿qué me están dando, muchachos? ¿Ya me están dando las componentes de este vector t o no me las están dando? ¿Me las dan o no me las dan, muchachos?
Los leo en el chat. Si me las dan, ¿verdad? Me están dando justamente que los numeradores son, ¿qué cosa? Las componentes. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo decir? Hey, tx, ¿a cuánto vale? A 1. Ah, la magnitud, perdón, aquí escribí mal, toda la razón, aquí es raíz de 26. Entonces, la componente tx, ¿cuánto vale? 1. La componente ty, ¿cuánto va a valer? Menos 3 unidades. Y la componente tz, ¿a cuánto es igual? A menos 4 unidades. Y ahí yo ya formé mi vector t en base a la información que me brinda el ejercicio, ¿cierto? Entonces, como ya tengo al vector t formado, lo vamos a reescribir. Entonces, mi vector t, ¿a cuánto va a ser igual? A 1 en i, menos 3 en j, menos 4 en k. Ok, ahora, me daban también otro vector, el vector s. ¿Cuál es el vector s? Menos 2 en i, más j, más 3 en k. ¿Ok? Bueno, esto un poquito más arribita. Ahora, ahora, ¿qué es lo que me pide el ejercicio como tal, muchachos? Me pide 2t más s, ¿cierto? ¿Y esto a cuánto será igual? A 2 por el vector t, que ya lo conozco, es 1 en i, menos 3 en j, menos 4 en k, más mi vector s, que ¿cuánto vale? Menos 2i, más j, más 3k. Ahora, 2 por 1, ¿cuánto me daría? 2i, 2 por menos 3, menos 6j, 2 por menos 4, menos 8k. Más por menos, menos, entonces me quedaría menos 2i. Más j por más j, por más j, más por más 3, más 3k. Ahora, 2i con menos 2i se van. Menos 6j más j, ¿cuánto daría? Menos 5j. Y finalmente más menos 8k más 3k, menos 5k. Y ahora, muchachos, ¿nos dio o no nos dio la respuesta? Y ahí está, muchachos. ¿Ven lo bonito que es trabajar con cosenos directores también? A través de los cosenos directores yo también puedo formar un vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta sería la clase del día de hoy. Espero haya sido de su agrado, que les haya gustado. Y eso, cuídense mucho.